Pues hola, ¿qué tal jóvenes? Pues seguimos aquí con la materia química analítica 3. En esta ocasión vamos a intentar explicar lo que es la electroforesis. Pues existen varias definiciones de electroforesis que encontré. Entonces, de todas maneras, todas entre ellas son muy parecidas. La primera dice que la electroforesis es una técnica para separación de biomoléculas según su movilidad y naturaleza. Generalmente son ácidos nucleicos o proteínas. Ácidos nucleicos se refiere a DNA o RNA y en un campo eléctrico sobre una matriz porosa, cuya composición depende de la biomolécula a analizar. Creo que esta es la definición más corta, pero tiene todo lo esencial. Otra definición nos dice que la electroforesis es un método de separación de biomoléculas como el DNA o RNA de acuerdo a su tamaño. En este caso yo también pondría las proteínas, ¿no? Permitiendo además su aislamiento cortando las zonas de interés. La electroforesis en ácidos nucleicos es muy versátil porque permite una observación directa de cada fragmento separado directamente en el gel, ya que su tinción mediante un compuesto llamado bromuro de tirio hace visible el DNA o RNA fluorescente mediante la emisión de luz ultravioleta. Cuando una corriente eléctrica se aplica sobre el gel de agarosa, el DNA tiene una carga negativa y migra hacia el ánodo, que es el polo positivo. Este concepto se refiere más, creo que, a electroforesis en gel para fragmentos de ácidos nucleicos, porque también hay otros tipos de electroforesis que tiñen, no nada más con bromuro de tirio, que digamos es un compuesto muy cancerígeno, es el más común, pero hay otros compuestos, como les había comentado, las proteínas, que es muy común, y no lo menciona este concepto, ¿no? Y finalmente otro concepto, otra definición, es que dice la electroforesis es un método por el cual se separan mezclas de moléculas de acuerdo a su tamaño a través de un gel, funcionando como un filtro. Normalmente se utiliza para separar moléculas de DNA, RNA o proteína. El DNA y el RNA poseen una carga negativa. Esto es muy importante. Vuelvo a repetir, DNA y RNA poseen carga negativa. Esto lo van a ver más adelante en genética. Y migran las moléculas hacia el polo positivo, o sea, de negativo a positivo. Por otra parte, las proteínas se cargan negativamente de forma artificial usando una molécula llamada SDS. Por lo tanto, al colocar una muestra de DNA, RNA o de proteína dentro de un gel y haciendo pasar una corriente eléctrica, estas moléculas se moverán y pasarán a través del gel hacia el polo positivo. Las moléculas más pequeñas se moverán más rápidamente, mientras que las grandes quedarán cerca del lugar de partida del gel. Y esto es también un dato importante, interesante, que más adelante vamos a hablar sobre los tamaños de las moléculas y sobre la concentración de los geles, ¿no? La viscosidad. ¿Quién fue el primero en realizar este descubrimiento de electroforesis? Pues eh, fue un europeo que nació en la ciudad de Estocolmo en 1902, el 10 de agosto, y aquí comenta su biografía que después de la muerte de su padre se trasladó hacia el lado de la familia en Gotemburgo, donde ingresó en la escuela y después de su graduación en 1921 estudió química en la Universidad de Uppsala. Posteriormente pasó a ser asistente de investigación en un laboratorio y se doctoró en 1930. De hecho, sus trabajos de doctorado fueron electroforesis de proteínas y también analizó compuestos de sangre, ¿no? Su área era físico-química y bioquímica. A él se le atribuye la invención de la electroforesis. Por eso las proteínas del plasma hizo la separación. Él trabajó con sangre y tuvo varias distinciones, ganando el premio Nobel en 1948.
Características de los métodos electroforéticos es que estos son de alta sensibilidad, son muy eficaces y tienen un poder de resolución y versatilidad. Como ya habíamos comentado, los métodos son de separación de proteínas, ácidos nucleicos, que es DNA y RNA, y entre otras biomoléculas, ¿no? Permite determinar a otras biomoléculas, se refiere de compuestos de metabolito secundario, ¿no? Por ejemplo, algunos venenos o algunas moléculas tóxicas que se puedan encontrar en medio ambiente, ¿no? Es por eso dice otras biomoléculas. Permite determinar peso molecular de una proteína, punto isoeléctrico y distinguir moléculas por su carga neta o su forma. Es muy sencillo, las moléculas tienen una carga, en este por ejemplo el DNA, RNA tienen carga negativa. Estas moléculas son ionizadas y a través de un campo eléctrico hay una movilidad de las moléculas, ¿no? Por eso dice atracción hacia el polo opuesto, acuérdense, polos diferentes se atraen, ¿no? Negativo atrae positivo y positivo atrae negativo, ¿no? Negativo se repelen, positivo y positivo se repelen, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen en el cual tenemos una atracción electrostática que es de positivo a negativo, ¿no? Es el efecto de difusión de algunas moléculas. Vamos a explicar algunos geles y adelantito vamos a ver a qué se refiere esta imagen, ¿no? Un poquito más. Las moléculas positivas van al cátodo negativo y las moléculas negativas van hacia el ánodo que es positivo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Aparte existen fuerzas adicionales, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas adicionales? Pues aparte de las cargas hay una fricción con el disolvente, ¿no? El disolvente generalmente es, bueno, hay diferentes, un ejemplo es TAE1X, este por ejemplo dificulta, bueno, ayuda, es un buffer, ayuda al movimiento, pero pues digamos que entre las cosas que hace, pues no, también dificulta un poquito. El movimiento baroniano sabemos que a mayor temperatura hay mayor difusión, ¿no? Y eso se puede ver cuando calienta uno el agua, le pone azúcar, lo disuelve, hay una mayor difusión. Entonces, entre más caliente sea, mayor difusión de moléculas dentro de los geles se puede dar. Las moléculas no migran de forma homogénea, como nosotros pensaríamos, y cuando una corriente eléctrica se aplica sobre un gel de agarosa, este es un ejemplo, el DNA tiene una carga negativa, esto se lo van a explicar, vuelvo a lo mismo, en genética, el DNA tiene carga negativa y migra hacia el ánodo que es con carga positiva, ¿no? Y esto es un error muy común, ¿no? Cuando a la hora de cargar los geles, así se les dice, poner las muestras sobre los geles y se prende el equipo, si uno no sabe de dónde migra, de negativo a positivo, pues se puede confundir y se puede ir al lado inverso. Para reducir la anchura de frente, dice, se reduce el movimiento de las moléculas empleando un medio que ponga más resistencia a dicho movimiento, que es el gel. En este caso vamos a ver también, explicar cuando veamos, por ejemplo, gel de agarosa, explicar cuáles son las concentraciones que se utiliza, cuál es la ideal, cuál es la más común, cuál si se aumenta o se disminuye y el por qué, ¿no? Dependiendo de los fragmentos, del tamaño de los fragmentos que nosotros queramos obtener. La migración electroforética de las moléculas será más lenta, pero el ensanchamiento del frente se verá reducido también. Polímero soluble de muy alto peso molecular que atrapa moléculas de agua y forma una matriz que dificulta el movimiento de los flutos, ¿no? Eso es lo que va a hacer un gel, ¿no? Es en donde nosotros colocamos, ¿no? Y la velocidad de migración en un sistema electroforético depende de, primero que nada, la viscosidad del medio. Pues la viscosidad vamos a verla también dependiendo de la concentración que tanto pongamos nosotros
del reactivo, en este caso, por ejemplo, agarosa en una electroforesis en gel. Entonces, si ponemos 0.5 gramos a ponemos 2 gramos, entonces la viscosidad del medio sí afecta, ¿no? Proporcionar a la fuerza aplicada al campo, proporcionar a la carga neta de cada molécula, y es inversamente proporcional al tamaño de la molécula, ¿no? E inversamente proporcional al coeficiente de fricción. Recuerden que tiene una fricción, que es algo que va a tratar de retener. Las moléculas grandes son las que van a moverse más lentos, a diferencia de las moléculas pequeñas que pasan por los poros y van a migrar mucho más adelante que una molécula grande. Entonces tenemos parámetros externos, que es el campo eléctrico, en la temperatura, algunos que ayudan, si los aumentamos. Si aumentamos el campo eléctrico, digamos los voltajes, va a correr más rápido. Si aumentamos la temperatura, también es otro factor que nos ayuda a que el corrimiento de los geles sea más rápido. Parámetros relacionados con el solvente y con el sistema electroforético, pues es la viscosidad, fuerza iónica, naturaleza de componentes y el potencial de hidrógeno. Y los parámetros relacionados con el soluto es la cantidad de muestra, que es la carga, y de qué es la composición, ¿no? La forma y tamaños de los iones de la muestra que nosotros coloquemos. Los métodos electroforéticos son útiles para separar mezclas complejas. Hay algunos que son de forma horizontal, hay otros que son de forma vertical, y se aplican pequeñas cantidades de disolución de proteínas a un soporte sólido que se impregna con una solución de tampón. La solución tampón, vuelvo a repetir, una de las más comunes es TAE1X, que también más adelante les voy a explicar cómo es la metodología para realizar la disolución de TAE1X. Como soporte han sido utilizado papel, celulosa, almidón, poliacrilamida, agarosa y acetato de celulosa. Entonces, el almidón fue el primero que se utilizó, fue el inventor europeo que utilizó su corrimiento sobre almidón. Después utilizaron papel de celulosa, que también tiene algunos inconvenientes, y los más utilizados finalmente hoy en día es la poliacrilamida, que se utiliza mucho para separar proteínas, agarosa para separar compuestos de DNA y acetato de celulosa, ¿no? Esos son los últimos tres, los más utilizados para la separación de los compuestos. El equipo es muy sencillo, tiene que tener una fuente de poder. De hecho, la fuente de poder es lo que encarece. Una fuente de poder puede llegar chica, sencilla, porque controla los voltajes y eso, llegar a costar 25,000 pesos. A diferencia de las cámaras y esos que todavía pues 2,000, 2,500 todavía es un poquito costeable, ¿no? Pero la fuente de poder sí es un poquito, ¿no? La fuente de poder que tiene una cubeta vertical o horizontal y tiene soportes o electrodos. Entonces va a tener una camarita de oxígeno, otra camarita de hidrógeno, y va a tener polos positivos y polos negativos que son diferentes para que migre de un lugar a otro las muestras que se coloquen. Este es un esquema general de las dos formas en que se encuentra un equipo de electroforesis, una cámara electroforética. En la parte de arriba, por ejemplo, digamos que está la fuente de alimentación, donde hay una parte que es negativa, el cátodo, donde está el electrodo, se sumerge sobre una solución en el cual les comento, la más común es TAE1X, y se coloca el gel, que cuando se prende la alimentación, cuando se prenden las condiciones, el voltaje, este migra, si es DNA, por ejemplo, de negativo a positivo, ¿no? Entonces, el electrodo del otro lado va a estar de carga positiva
y va a ayudar a que formen la separación de las moléculas. Y el otro es de forma vertical, en el cual puede ser, por ejemplo, un DGG, debemos explicar más adelante, el cual se colocan las muestras ahí de la parte de arriba del gel, se coloca el átodo del ánodo, se prende el voltaje y se deja correr las muestras, no tiene que tener una fuente de alimentación. Componentes, ya habíamos mencionado, fuente de alimentación, los electrodos que vienen dentro de la fuente de alimentación. Aquí dice la cubeta, que es, digamos, el recipiente donde se pone tampón de electroforesis. Tampón de electroforesis es el buffer TAE1X, y soporte electroforésico donde se cargan las muestras es el gel de agarosa o poliacrilamida, de los más comunes. Hay diferentes tipos de electroforesis. Hay una que separan así, una definición de electroforesis de frente móvil y electroforesis de... La de frente móvil dice aquella en la cual las partículas se mueven de forma libre en el medio en el que se encuentran dispersas. Las sustancias a separar se introducen en un tubo en forma de U, disueltas en un tampón de pH y fuerza iónica adecuados, que puede ser el TAE1X. Se colocan los electrodos en sendos brazos del dispositivo, entre los que se crea un campo eléctrico, provocando que las moléculas de la muestra, por ejemplo proteínas, cargadas emigren hacia los electrodos de polaridad opuesta. Este no es muy común. El más común es la electroforesis de zona. Entonces, la disolución a tratar se aplica como una mancha o como una banda, y las partículas migran a través del disolvente, en este caso TAE1X, utilizando además un medio de soporte inerte, el gel y homogéneo, tal como el papel o ciertos tipos de geles. Ahí lo dicen. Esta técnica es utilizada para realizar mezclas, para determinar la pureza de la muestra y para detectar cambios de movilidad o de conformación de sustancias, ¿no? Y esta es de forma horizontal. La cubeta le llaman al recipiente, pues se coloca la muestra, se coloca el tampón y se conectan los electrodos. Hay diferentes tipos de electroforesis. Algunos de los más comunes es electroforesis en gel de poliacrilamida, electroforesis en geles de gradientes. Creo que el más utilizado, la más sencilla, electroforesis en gel de agarosa, electroforesis capilar, isoelectroenfoque y electroforesis bidimensional. La electroforesis de gel de poliacrilamida generalmente se utiliza para separar proteínas, ¿no? Esta electroforesis en gel tiene un gradiente no desnaturalizante y generalmente se utiliza de forma vertical. Se hace la preparación de la mezcla del gel de poliacrilamida. Por eso el primer paso es la polimerización de la acrilamida. Esto tiene que ver a diferentes porcentajes, a diferentes concentraciones que se realiza, 60-40. Vamos a ver algunos. Es químicamente inerte, o sea que no reacciona con la muestra. Forma geles transparentes, ¿sí? Y muy delgados, ¿no? Que dan una estabilidad mecánica, compuestos no iónicos, y permite buena visualización. Es transparente el gel, delgadito. De hecho, al momento también de cargarlo en el equipo se puede romper, es un poquito sensible porque es muy delgado. Y el control del tamaño, además, como saben, la poliacrilamida es muy neurotóxico, ¿no? Los geles de gradientes, pues hay un tamaño decreciente del poro. La proteína migra hasta alcanzar una zona donde el tamaño del poro impide cualquier avance, y al alcanzar el límite del poro no se produce una migración apreciable, aunque se detiene completamente, ¿no? El uso de gradientes de concentración de poliacrilamida permite una mayor resolución en un rango de peso moleculares más amplio. A veces hay que jugar un poquito con esto, ¿no? Porque la concentración, aquí como dice, por eso dice el uso de gradientes de concentración,
a veces da una mejor resolución, ¿no? Y dependiendo del tipo de muestra. Obviamente, de dónde sacamos el porcentaje o el gradiente de acrilamida, pues a través de referencias bibliográficas, ¿no? Y aún así, a veces hay que jugar un poquito, ¿no? En un gradiente de porcentaje de acrilamida podemos probar la electrólisis, electroforesis, para separar las de mayor tamaño. Y las de menor tamaño no se pierden, ya que cada vez se encuentra mayor resistencia a su paso. O sea, va cambiando el porcentaje de menos a más. Por ejemplo, empiezas con 8%, conforme va pasando, va migrando, el porcentaje de concentración del gel va a aumentar. Concentra las bandas en regiones más estrechas e incrementa el rango de pesos moleculares que se pueden resolver en un mismo gel. Ahora sí, el que más utilizamos para secuencias nucleotídicas, DNA o RNA, es el más utilizado de los geles de agarosa. Que la agarosa es un polisacárido que es obtenido de las algas rojas, y pues la característica de este polisacárido es que permanece líquido por encima de 50 grados centígrados. Forma un gel semisólido al enfriarse y constituido por una matriz de fibras poliméricas. Separa moléculas grandes de aproximadamente 20.000 nucleótidos, ¿no? Entonces puede ser una extracción de DNA de 20.000 nucleótidos y hace buena separación de esto. La agarosa, como habíamos comentado, es un polisacárido, el cual está constituida por unidades repetidas de agarabinosa, sustituida de manera extensa en grupo éster de sulfato, el ácido pirúvico cetal y ésteres metílicos. Dicho polímero es de interés en el análisis del DNA debido a las características que posee al ser gelificado. Consiste en una bobina aleatoria estructurada de una doble hélice en etapas iniciales de la gelificación, y a medida que avanza la gelificación se forman las dobles hélices finales. Entonces, la agarosa es un producto que se puede comprar sin ningún problema, no es tóxico, nada más es un polisacárido. Sí es un poquito caro. Los botes, por ejemplo, un bote de agarosa de 1 kilo vale 5,000 pesos, entonces sí es un poquito caro. Y esa es la molécula, ¿no? Pero sirve para hacer geles. La configuración mencionada forma una red fibrosa, la agarosa, que puede ser utilizada como filtro para la clasificación de diferentes moléculas, donde la concentración de agarosa es inversamente proporcional al tamaño del poro. Ha sido reportado un límite de grado máximo de fragmentos de DNA que puede ser utilizados con gel de agarosa, siendo de 100 a 2000 pares de bases con una concentración del 2 al 3% del polisacárido. Lo normal, lo que más he visto que se utiliza es agarosa al 1%. Cuando los fragmentos son muy chicos, por ejemplo, se llega hasta el 2%. No he visto geles arriba del 2%, ¿no? 2, pero dice aquí la referencia 2 al 3%. Y viceversa, cuando las moléculas son muy grandes, pues puede ser de 0.8, 0.7, 0.6 gramos por litro, ¿no? De agarosa, ¿no? Perdón, por ciento de agarosa que se disuelve en TAE1X. Esta técnica representa una herramienta fundamental de análisis cuantitativos en diversos campos de ciencias biológicas, como biología molecular, bioquímica o proteómica, ¿no? Para la separación de ácidos nucleicos se utilizan matrices de agarosas, y la separación de proteína se utilizan matrices de poliacrilamida, y es lo más común, ¿no? Aunque poliacrilamida también puedes separar compuestos de DNA. Como es un poquito más cara la poliacrilamida que la agarosa, pues se utiliza solamente para proteínas. También puedes separar DNA y RNA, pero usualmente es agarosa. Acá hay un ejemplo para extracción de ácidos nucleicos o de proteínas. Debe de haber una disolución amortiguadora o buffer, que es el TAE1X, el gel de agarosa o poliacrilamida, que es donde se van a cargar las muestras y va a tener cierta porosidad para que
puedan correr al aplicar un impulso eléctrico, una disolución amortiguadora o buffer, el TAE1X. La cámara electroforesis es el equipo donde se pone, de plástico generalmente, no es muy caro. La fuente de poder es lo que está un poquito encarece. Disolución de tinción es muy importante porque si no se le pone una tinción, las muestras salen transparentes. Entonces las muestras se tienen que teñir y pues finalmente un equipo donde podamos visualizar. Si nosotros estamos intercalando, por ejemplo, moléculas de DNA en un gel de agarosa, ponemos bromuro de tidio. El bromuro de tidio lo que hace es que se intercala dentro de las cadenas de DNA y en presencia de luz UV da brilla, ¿no? Entonces el escáner aquí, como dices, el aparato digital puede ser un transiluminador. Cuando el DNA se deposita, se prepara el gel y en los geles se le pone como un peinecito. Se deja aproximadamente de 20 a 30 minutos que el gel solidifique y pasando ese tiempo se retira el gel, ¿no? Donde se retira el gel es donde nosotros vamos a cargar nuestras muestras. Y para que nuestras muestras que carguemos de alguna extracción de DNA o RNA y lo pongamos directo con una micropipeta, pues nosotros tenemos que poner un buffer de carga. ¿Qué hace el buffer de carga? Aumenta la densidad de la muestra para depositarse en el fondo del pozo para que no se lo lleve el agüita, el TAE1X. Teñir la muestra para facilitar su carga dentro del gel, para visualizarla cuando vaya corriendo, da un colorcito, identificando la distancia recorrida por las muestras, ¿no? Entonces, en tiempo real, nosotros podemos ver cómo está la migración del DNA. La migración del colorante contenido en el buffer de carga en un gel es de 0.5 a 1.4% de agarosa. Los colorantes migrarán partiendo del punto que el DNA ayudan a la posición del corrimiento del DNA en el gel de agarosa, ¿no? Entonces acá hay unos ejemplos de algunos colorantes que se utilizan: el Gotac azul, el Gileno, el azul de bromofenol, que ese se utiliza muchísimo para geles de policrilamida, 300 pares de bases. El naranja G es otro que se utiliza, pero para secuencias de DNA y RNA, es 50 pares de bases. Es lo recomendado. De todas maneras, cualquiera puedes utilizar, o el Gotac amarillo para más pequeño, ¿no? 10 pares de bases. Es como ejemplos, ¿no? Yo los que más he utilizado es azul de bromofenol y naranja G. Aparte, hay unos nuevos, bueno, no sé si más adelante lo menciono, lo explico, pero hay, por ejemplo, el Cyber Green. El Cyber Green, a diferencia del bromuro de tidio, no es cancerígeno, no es tan agresivo, ¿no? Cyber Green es Cyber Gold, que se utiliza solamente que sí es mucho más caro proporcionalmente. Entonces, todavía por eso la gente utiliza bromuro de tidio, ¿no? Aunque es un poquito más delicado, es súper cancerígeno, pero en cuanto a costos es más viable utilizar bromuro de tidio, que es Cyber Green o Cyber Gold, ¿no? Que sirve para las muestras. Entonces se le pone y se corre algunos porcentajes de resolución de DNA recomendados: 0.5%, lo que les comentaba. Yo he visto de 0.5 a 2%. No he visto, casi no se utilizan geles arriba de 2, es muy raro. 2.5 o 3 no he visto. Yo sí he usado de 0.5 a 2, es lo ideal. Recomendado el 0.5, que es la concentración más bajita, de 1000 a 30.000 pares de bases de una secuencia de DNA o RNA. Un poquito más concentrado, 0.7 a 800 a 12.000 pares de bases. El más común, el general, el que se utiliza normalmente es agarosa al 1%, que se encuentran muestras de entre 500 y 10.000. Un poquito más concentrado, 1.2, entre 400 y 7.000 pares de bases. Agarosa al 1.5, de 200 a 3.000. Y agarosa un poquito más concentrado, lo doble del normal, que el normal es 2%, para muestras de 50 a 2.000 pares de bases. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Lo primero que se hace es que se prepara un gel de agarosa al 1%. ¿Cómo es 1%? Pues es 1 gramo en 100 mililitros.
se pesa 1 gramo de agarosa y se disuelve en 100 mililitros de buffer de TAE 1X, ¿no? Se coloca, se agita y después esta mezcla se calienta. Puedes tener un microondas, lo pones en microondas hasta que empiece a hervir. Se calienta la mezcla en un matraz, en un horno de microondas, dando pulsos de 30 segundos para mostrar una mezcla homogénea. Como dice, nota, evite la ebullición violenta de la mezcla. O sea, cuando empiece a ebullir, ahí se para, ¿no? Y se agita bastante muy bien. Después se coloca la bandeja en el caster gel y se gira la palanca de levas. O sea, se pone, digamos, una pequeña como plaquita donde nosotros vamos a poner en el paso número 4. Se vierte el gel y se pone una cinta adhesiva para que no se salga el gel a los lados. Y se vacíe con mucho cuidado la mezcla de gel, la garosa. Como está calentito, a veces o con un guante o se agarra con un trapo. Y se nota no agregar muy caliente la mezcla sobre la bandeja. Se deja enfriar hasta que polimerice el gel, aproximadamente unos 20 minutos. Se colocan de 2 a 20 microgramos por mililitro de muestras de DNA en cada pozo. Es aproximadamente lo ideal, o sea, pues correr este tipo de muestras. Se corre a 70 volts. Bueno, lo normal es 70 volts por 1 hora, hora y media. Lo normal depende del tamaño de las muestras de DNA, ¿no? Entonces, un 120 volts durante 20 minutos o 30 minutos es suficiente. Conforme vamos disminuyendo la cantidad de voltaje, por ejemplo 70 volts, se tiene que aumentar el tiempo, ¿no? Por eso se nota el tiempo y el voltaje requerían una estandarización. Esto depende del tamaño del fragmento que nosotros queramos analizar. Después se retira el gel y se añaden 30 minutos en una solución de buffer que anteriormente se ha seleccionado y se agrega en una solución bromuro de tirio o directamente, ¿no? A una concentración de 200 a 500 nanogramos por mililitro en el gel de agarosa. Por eso se nota, el bromuro de tirio es mutagénico. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado. De hecho, en un laboratorio, solamente debe ser una zona especial para bromuro de tirio. Se puede utilizar Cyber-Green, miren, desde que se carga la muestra y es 25 veces más sensible que el bromuro de tirio, usando un transformador estándar 300 nanómetros. Pero es mucho más caro. Entonces nosotros tenemos nuestro gel de agarosa. Ahí está la bandejita, ¿no? La bandejita, si se fijan, tiene como una parte abierta. En donde están las partes, digamos que no tienen, donde no cierra la cajita, es donde se le pone el masking tape para arriba colocarle el gel. Tiene una pared móvil de palanca donde se pone y un nivelador, la pared para centrarla. Pues ahí está, en vez, este no necesita cinta, se le pone ahí con la pared móvil, se coloca arriba el matraz, no tan grueso, porque entre más grueso, pues más gastamos agarosa. El gel polimeriza el enfriar, tampoco tan delgado, porque si no las muestras no van a correr. Y se coloca la bandeja en el gel polimerizado en las correas de las muestras, ¿no? Ahí está ya el último del equipo ya montado. Se tapa y se conecta, ¿no? A veces puedes taparlo o destapado y correr las muestras 70, 100, 120, ¿no? 150. Entonces es mejor o es más recomendable menos voltaje, pero pues genera más tiempo, ¿no? Y dependiendo obviamente del tamaño de las muestras. ¿Cómo preparamos el TAE 50X? Pues tris base, 2 molar, pesamos 242 gramos, ácido acético glacial, 57 mililitros, EDTA 0.5 a pH 8, 100 mililitros y se afora toda esta solución o mezcla a 1 litro. El TBA 50X es tris base, 2 molar, 242 gramos, ácido bórico 55 gramos, EDTA 400 mililitros y se afora. Los buffers de cargas, pues siempre se recomienda que estén en refrigeración a 4 grados centígrados o en un refri. Y cómo se realizan es agregas glicerol, azul de bromofenol y sileno cianuro. También ya los venden de la forma comercial, ya no tienes que hacer esta mezcla, ya puedes comprar también tus buffers de carga, ¿no? Y de diferentes colores. Entonces aquí hay una caracterización, una comparación entre buffers TBE y TAE.
¿Y qué es lo que esperamos? Nosotros buscamos el gel que tenga moléculas de DNA, RNA o proteínas ya separadas, ¿no? Las moléculas separadas lucen como múltiples bandas distribuidas como escaleras a lo largo del gel. ¿Cuáles son los errores más comunes que se realizan durante esta técnica? Bueno, la calidad de la muestra es mala, ¿no? O baja. Entonces, esto depende de la extracción, porque aquí nada más estamos recorriendo la muestra, eso lo van a ver en genética. Entonces, la extracción puede ser manual, puede ser por un kit o puede ser mediante un robot, que el robot utiliza el kit, pero se conoce como robot. Tiene altas concentraciones de sales que impiden el buen corrimiento, también depende de la extracción, y son errores comunes en técnicas de biología molecular. ¿Para qué se realizan estas corridas? Pues técnicas de biología molecular, biotecnológicas, técnicas bioquímicas, para hacer filogenia, que eso que le explica el maestro de microbiología, cuando vean taxonomía, cómo hacer filogenia, ancestría, que es parecido a la filogenia, tiene que ver genotipificación para ver genes, ciencias forenses y proteómica. No son algunas explicaciones de la técnica mencionada. Temas relacionados, bueno, esto más adelante lo van a ver. Métodos de tinción fluorescentes para ácidos nucleicos, ya habíamos dicho, bromo tibio, súper cancerígeno y barato. Y Cybergreen, caro, pero un poquito más amigable. Métodos de tinciones para proteínas, el azul de Kumasi, el Kumasi Kool-Aid y el nitrato de plata. Estos generalmente se utilizan para proteínas. Métodos de tinción fluorescentes, métodos de cuantificación de ácidos nucleicos, métodos de cuantificación de proteínas, espectrofotometría, el Western blot, el Northern blot, secuenciación convencional de sangre. Bueno, esto ya es un poquito más avanzado para ver genomas, por ejemplo, pero que también bajo estos mismos principios se obtiene. Espectrometría de masas, que es acoplado, el MALDI-TOF y el SCM para diagnóstico molecular, obviamente, y farmacogenómica. Uno de los campos más actuales es la electroforesis de campo pulsado. Es que la implementación de campos eléctricos podría ser utilizada para separación de moléculas de DNA por electroforesis en geles de agarosa. El principio de la técnica consiste en la aplicación de dos o más campos eléctricos, por eso se llama campos pulsados, ¿no? Dos o más campos eléctricos en direcciones perpendiculares por lapsos de tiempo, ¿no? Por eso es campos pulsados, permitiendo alterar la dirección de las moléculas de DNA y orientándolas a diferentes posiciones. Para la separación de moléculas largas de DNA por electroforesis en geles de agarosa, el principio de la técnica consiste en la aplicación de dos o más campos eléctricos en direcciones perpendiculares por lapsos de tiempos definidos, permitiendo alterar la dirección de las moléculas de DNA y orientándoles a diferentes. ¿Cómo es este? Pues algunos ejemplos. Esta es la aplicación de los campos eléctricos. Entonces se puede ver cómo se aplican. Negativo, por ejemplo, en la parte de arriba y positivo en la parte de abajo. Y algunos ejemplos es para medir el número de cromosomas de algunas bacterias, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Plasmodium, entre otras bacterias, ¿no? Entonces, para eso es esta técnica que es relativamente nueva y podemos ver esa actividad de grupos bacterianos, no nada más para aislados, también para consorcios bacterianos, y podemos hacer esta separación de estos microorganismos y posteriormente la identificación. En la electroforesis en gel con gradientes naturalizantes llamada DGG es una técnica usada para separar fragmentos cortos o medianos de DNA basados en sus características de fusión. Esta técnica ha sido frecuentemente utilizada para identificar polimorfismos, que es lo que van a ver en genética, que es un polimorfismo de un solo nucleótido. O sea, con un solo nucleótido es tan sensible la técnica, sin la necesidad de secuenciación del DNA y como método de huella molecular,
para comunidades en ecosistemas complejos, en particular con la amplificación de genes del RNA ribosomal 16S, que es un gen que ayuda para identificación bacteriana, procariotas, debido a que es altamente conservado, ¿no? Hay otros genes, pero el que más se utiliza es el gen 16S rRNA. Entonces, a medida que el DNA migra por el gradiente, cada molécula empieza a desnaturalizarse a una concentración particular del desnaturalizante, dependiendo del porcentaje de guanina y citosina, ¿no? De hecho, hay una prueba en descripción de algún microorganismo que les piden cuál es el porcentaje de guanina y citosina, ¿no? Aquí podemos ver un gel en la parte, bueno, el equipo está en la parte izquierda, el DGG, y tiene una cámara electroforética. Generalmente los cables que están arriba rojo y negro, uno es negativo y otro es positivo. Entonces se puede colocar de cualquier manera, pero debe seguir un orden. Y el ejemplo que está en la parte de la derecha es que las muestras se cargan en el gel. Así son 4 pozos, por eso dice 1, 2, 3, 4. Y hay un gradiente desnaturalizante, por se llama DGG, que va del 30% al 70%, ¿no? Es el diagrama esquemático de un DGG. Sí, también hay gradientes con temperatura que se llama DGG, pero desnaturalizante de temperatura, que es prácticamente igual. La poliacrilamida, ya habíamos comentado, que es un compuesto muy, muy tóxico. Es acrilamida más bis, da este complejo, que es la poliacrilamida, ¿no? Y pues, por ejemplo, vamos a ver cómo se hace. Pues nosotros tenemos que tener una muestra biológica, algunos otros componentes, que no los voy a mencionar. Entonces, se hace extracción fenólica de proteínas, por ejemplo. Cuando se utiliza tejido es necesario congelarlo, después macerarlo en nitrógeno líquido con un mortero de cerámica o vidrio. En caso de usar células en cultivo, pasar al paso 3. O sea, el paso 2 se macera el tejido en mortero evitando que se descongele y se ve pastoso el tejido. Se presiona la muestra con el pistilo hasta que se observe un polvo muy fino, ¿no? Es como el molcajete, ¿no? 3. Retirar el medio por centrifugación a 2000 X durante 4 minutos. Una vez obtenido el botón celular o el polvo de tejido macerado, se transfiere a un tubo de 1.5 mililitros con 1 mililitro de una disolución acuosa con inhibidores de proteasas y fosfatasas. Eso es cuando se está utilizando para extracción de proteínas. Por eso dice inhibidores de proteasas, que pues, degrada las proteínas, y fosfatasas, que degrada los grupos fosfatos. Se coloca la muestra en un sonicador y se da 3 pulsos de 1.5 nada más para revolver la muestra, dejando reposar la muestra en un intervalo de 10 segundos sobre hielo. Agregar 5 volúmenes de acetona al casi 100% y se deja reposando de 1 a 2 horas calientito a menos 20 grados centígrados, ¿no? O sea, bien frío. Y posteriormente se centrifuga a 5000 G. Durante 10 minutos se retira el sobrenadante dejando evaporar la acetona del botón. Se agregan 500 microlitros de buffer de extracción y 600 de fenol. Se centrifuga por 10 minutos. Se agregan 3 volúmenes de acetato de amonio a 0.1 molar. Se centrifuga otra vez, se evapora la acetona, se solubiliza el botón de buffer y se centrifuga finalmente. El buffer de extracción, los reactivos, tiene sacarosa, tris, cloruro de potasio, ácido clorhídrico, ETA, mercaptanol y PVP. En esas concentraciones, el buffer de solución de proteínas, urea, tiourea, CHAPS, TBP, anfolinas y pues hay diferentes métodos de cuantificación de proteínas. Ya sabemos, uno de los más comunes es el de Bradford ácido, cual se solubiliza la 100 miligramos de albúmina de bovina en 1 mililitro realizar diluciones seriadas, que esto nos va a servir para realizar nuestra curva estándar.
Se agregan 4 mililitros de ácido clorhídrico .12 normal y 36 microlitros de la muestra de proteínas. Se deja incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se agrega 1.2 mililitros de solución concentrada de Bradford a cada muestra en agua ultra pura para proporcionar de 1 a 3 y filtrar en papel filtro Wandman número 1. Después se agrega la disolución de Bradford, diluye en muestras ácidas y se aplica agitación evitando burbujas. Se coloca el Bradford a cada muestra y se coloca además el tubo del cual contiene las anteriores proteínas. Se colocan las muestras, el blanco en cada celda o en placa espectrofotométrica. Se colocan las celdas o placas dentro del espectrofotómetro. Se cuantifica una absorbancia, como es de proteínas, de 595 nanómetros y se grafican los valores de absorbancia de la curva estándar y se realiza una interpolación de valores de las muestras para estimar la concentración de la proteína. El gel de poliacrilamida sí es un poquito más tedioso, es un poquito artesanal. Se arma la cámara y se colocan vídeos según las características del proveedor. De hecho, muchos proveedores traen videos instructivos o te dan páginas para que tú puedas ver de cómo montar estas cámaras electroforéticas. Se prepara la disolución de acrilamida, se separa una concentración y la disolución de acrilamida en concentración de 2 tubos de 15 mililitros. Se coloca un tubo de 1.5 mililitros de muestra de acrilamida, separador con persulfurato de amonio y se agrega 0.5 microlitros de TEMET y se suspende rápidamente la solución sin hacer burbujas. Se deposita una mezcla sobre un extremo pegado al vidrio, se deja polimerizar el tapón y posteriormente se coloca la disolución separada de acrilamida con 8.5 microlitros de TEMET y se resuspende. Se coloca cuidadosamente sobre un extremo de los vidrios sin llegar al borde, dejando espacio suficiente para colocar la mezcla de acrilamida concentrada. Se deja polimerizar el gel, terminando la polimerización de 20 a 30, es lo normal. Se coloca la disolución de acrilamida concentrada con 2.5 microlitros de TEMET y se resuspende la solución. Se coloca la mezcla encima del gel polimerizado con mucho cuidado, porque se puede romper el gel. Se coloca el peine evitando formación de burbujas y se deja polimerizar el gel y se deja hasta que estén listas las muestras de proteínas. Algunos equipos deben colocarse un adaptador de vidrios que puede ser colocado dentro de la cámara. Estas son las cámaras electroforéticas. Entonces, sí es un poquito laborioso realizar este tipo de geles. Una cámara electroforética puede correr 2 geles, obviamente debe ser bajo las mismas condiciones. Y por ejemplo, hay uno, dice, dentro del tanque se colocan 100 a 200 mililitros de buffer, 3 conjunto de electrodos, el número 2, el marco de sujeción, donde va el cassette es donde va el gel, y el grosor de gel varía dependiendo de los espacios insertados, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son algunas disoluciones para geles de poliacrilamida? Son la acrilamida y bisacrilamida. Estas son las proporciones que se pesa 300 gramos por litro o 8 gramos por litro. Si queremos hacer medio litro, 500 mililitros, pues obviamente es la mitad del mismo peso. Si queremos hacer una disolución de tris pH 8.8, 1.5 molar y tris pH 6.8.5 molar, o sea, la mitad, pues ahí están las consideraciones. El buffer de carga para geles o mini geles de acrilamida lleva tris, SDS, mercaptoetanol, glicerol, azul bromofenol, agua y todo se afora a un volumen de 10 mililitros. Reactivos para minigeles de poliacrilamida, pues lleva acrilamida, tris, SDS, agua, persulfato de amonio y TEMET. Y para 2 o más geles, acrilamida bis al 30%, tris pH 6.8.5 molar, SDS 10%,
agua destilada, desionizada o bidestilada, ultra pura dice ahí, y pues, sulfato de amonio al 10%, y finalmente agregar el TEMET. Acuérdense que antes de agregar el persulfato y el TEMET se pueden hacer alícuotas y almacenar contra la luz porque es fotosensible. ¿Cómo se cargan las muestras en gel? Pues se ponen los pozos. Los pozos van a tener una concentración entre 10 y 50 miligramos. Se coloca el buffer de corrida o 1X. Se coloca el gel, se tapa. Se debe tener la corrida. Se conecta a la fuente de poder. Se coloca en un recipiente de una sección de metanol ácido acético. Se deja 5 minutos y se lava abundantemente con agua estos geles después de que sale la corrida. En un recipiente limpio se colocan de 30 a 50 mililitros de solución de Kumasi para hacer la tinción de proteínas. Se retira el gel y se coloca en algún equipo donde se pueda visualizar. Bueno, esta es cómo hacer el azul de Kumasi. Lleva sulfato de amonio, agua, entre otros, ¿no? Aquí están las tablitas de cómo realizar este buffer, perdón, este marcador de peso molecular que junta con las muestras para el peso. Este es también otro cuadrito, ¿no? De cómo hacer la disolución del fijado, que es lo que lleva metanol, ácido acético, agua, etcétera. Buffer de trisglicina, cuando es para 1X, 5X, 10X, pues va concentrado. Obviamente si es 1X, el 5X se multiplica por 5 y el 10X del 1X que tenemos se multiplica por 10, ¿no? Entonces esas son las concentraciones que tenemos, ¿no? A 1 litro. Con los geles de policrilamida ahí tenemos un separador de gel, ahí dice. De hecho este que se ve en el paso 2 es un peinecito, se saca gel, se colocan las muestras, se tapa, se ponen los voltajes, se prende y finalmente lo que podemos ver en la figura de abajo, este es en un corrimiento, este es de una proteína. Este es un método de preparación de geles de policrilamida y tinción de Kumasi, que es el más común, es el más utilizado para proteínas. Se coloca la mezcla separada y se deja polimerizar. Ya polimerizado se retira el isopropanol y se coloca la muestra dentro del concentrador, se abrocha el cassette en los electrodes, o sea, se oprime, ahí como tienen unas torquitas, se coloca la tapa, se conecta y se programa la fuente de poder, ¿no? Se retira el gel y se tiñe con azul de Kumasi toda la noche. Al retirar el Kumasi se lava para quitar el exceso y se escanea con densidad. Los desechos hay que cuidar qué hacer con estos, no se tiran a la basura. Nada más, los de geles de policrilamida deben eliminarse a través de un programa de desechos químicos de su área de trabajo. No deseche los geles de policrilamida en la basura normal, no en bolsas rojas como desechos biológicos. Coloque los geles dentro de una bolsa a prueba de fugas, sella la bolsa y coloque la bolsa sellada dentro de una caja de cartón bien etiquetada. La etiqueta debe decir residuos químicos identificados como geles de policrilamida. Una vez en la caja debe ser transportada por una compañía especial de desechos químicos, ¿no? Tanto guantes y cualquier otra cosa contaminados con geles de policrilamida deben colocarse en una bolsa de plástico sellada separada. Y al igual que los geles, pueden colocar la bolsa sellada dentro de una caja de cartón y etiquetarla como se indicó en la parte de arriba con residuos químicos. Y eliminar a través de un programa de desechos químicos, ¿no? O pagarle a una empresa para que se lleve estos desechos y ellos lo procesan. La electroforesis capilar es una herramienta de separación de biomoléculas que en los últimos años ha tenido una gran importancia en medicina. Presenta versatilidad para poder separar aminoácidos, ácidos orgánicos, iones orgánicos, carbohidratos, esteroides, tioles, contaminantes, etcétera, ¿no? Entre algunas cosas. Usualmente el análisis de diferentes analitos puede realizarse en unos minutos. Se requiere una pequeña cantidad de muestra en rango de nanolitros con una alta reproducibilidad con un error relativo de migración de menos de 0.5%. La electroforesis capilar se distingue de otras electroforesis porque hay una fluorescencia, ¿no? Hay una marcación de fluorescencia
generalmente vienen productos de PCR y hay una cámara que ve la intensidad de esta fluorescencia, ¿no? De la excitación de diferentes fluorocromos, ¿no? Que estos se van uniendo. Generalmente son productos de DNA, que es a través de amplificaciones de fragmentos de gen, como con la técnica de PCR. Y cada base, adenina, timina, guanina y citosina, pues se pega a un fluorocromo y hace una fluorescencia, ¿no? Cuando pasa la TAC polimerasa. Esto más adelante lo van a ver en PCR en tiempo real y pues en la parte genética les van a explicar un poquito. Nada más aquí es en química analítica cuáles son las aplicaciones, pues en el diagnóstico de enfermedades genéticas, llámese síndrome Down, llámese, etcétera. Análisis de enfermedades hereditarias, estudio de enfermedades poligénicas, enfermedades infecciosas, medicina forense y finalmente hasta el análisis clínico. Y ya para terminar este tema, podemos concluir que las técnicas de electroforesis han revolucionado los métodos de análisis de biomoléculas y la caracterización de microorganismos en diferentes campos de ciencias biológicas, como las ciencias ómicas, que es la genómica, transcriptómica, proteómica, metagenómica, ya que estas técnicas se han combinado con otras plataformas, con la técnica de la reacción de la cadena de polimerasa, PCR por sus siglas, y técnicas de secuenciación de nueva generación, que ya hay muchos, ejemplo Sanger, pero ya hay muchos más actuales, y espectroscopía de masas acopladas a cromatografía de líquidos, ¿no? Este es como los primitos, ¿no? Siempre para hacer una buena determinación de una molécula se utiliza este tipo de cromatografía acoplada a masas, y estas han permitido una mayor resolución y precisión de resultados experimentales. Sin embargo, las limitaciones asociadas a esta técnica deben solucionarse para poder aproximarnos a un mejor entendimiento de composición, funcionamiento y cambios en los sistemas biológicos, ¿no? Perdón, la electroforesis bidimensional, no les había yo comentado, es una que está en 2D. Hay equipos ya modernos que realizan este tipo de electroforesis. Es difícil, es raro ver electroforesis y así se ve, ¿no? Pinta bonito, tiñe bonito. Y este es de proteínas, ¿no? Electroforesis. Algunas referencias donde ustedes pueden obtener mucha información, pero creo que esto ya sería un poquito más de genética. Por ejemplo, el molecular cloning del SAMBRO, que es especial para genética, es común para estas técnicas de laboratorio, entre algunas otras cosas, ¿no? Algunas páginas de Sigma Aldrich nos trae alguna comparación, y hay una página muy bonita en donde saqué mucha información de la aquí presentada, que es de Alberto Chocarrojas del 2017, que es el método gel de electroforesis de agarosa, ¿no? Que ahí está el link por si quieren ingresar. Y ahí vienen otros temas de genética, por si a alguien le interesa.